invito a que comencemos este sábado santo poniéndonos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y pidamos al Santo Espíritu que nos abra el corazón y todos nuestros sentidos para vivir este día junto a María, Nuestra Señora, una Madre presente que guarda todo en el corazón. Les quiero compartir a modo de oración un poema de Padre Esteban Gumucio. Ella lo llama mi niño y el niño es su Dios, es carne de su carne y fruto del Creador. Lo lleva por 9 meses en callada adoración y de su leche María le da sangre al Redentor. Miren a un Dios hecho niño, un pequeño en Nazaret, un Dios que vive en la casa de María y de José. Ella calla su encanto, lo guarda en su corazón, lo saborea en el alma, lo medita con amor. Aquel niño da a su madre secretos del mismo Dios. Miremos a María, esta madre joven, niña, que está unida profundamente a su Hijo, siempre presente, que lo acompaña en todo momento, que camina con Él en silencio y en ese silencio medita y guarda en su corazón todo lo que iba viviendo junto a Él. Esta joven sencilla y humilde la podemos imaginar recogida en silencio y en continuo diálogo con Dios. Y es en ella que Dios fija su mirada y con su sí llega a tocar el misterio de la encarnación del propio Jesús, el nacido de mujer que nos dice Pablo en Gálatas 4. En ese silencio habitado, María es la que escucha, la que supo percibir la voz del sutil silencio del ángel en la anunciación. Escuchar es también conservar la palabra recibida, como nos narra Lucas. María guardaba todo en su corazón y lo ponía y lo tenía muy presente. Su madre guardaba todo en su corazón. Lo podemos ver en el capítulo 2 de Lucas, al inicio y al final. Escuchar y conservar la palabra recibida es creer. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. En Lucas 1:45. Lucas pone el acento en este acto de creer, un creer como creyó María, que en este día de Sábado Santo podría interrogarnos e invitarnos a contemplar, considerando esa mucha fe que tenía María, la misma fe que le hizo dar el sí al proyecto de Dios, dejándose conducir confiada. Durante el tiempo que San Ignacio estuvo en Roma, tenía un cuadro de la Sagrada Familia en su dormitorio. Según se dice, se pasaba horas mirando fijamente aquel cuadro y pensando cómo habría sido estar allí presente en el hogar de la Sagrada Familia. Se imaginaba estar en el pesebre de Belén y en la casa de Nazaret, y se hacía el cuadro mental de la Madre al pie de la cruz o en el cenáculo el domingo de Pentecostés. Luego tomaba nota de todas las cosas que iba entendiendo
y de las inspiraciones que le llegaban mientras estaba en contemplación. Al parecer, la Virgen tuvo la misma idea que San Ignacio, o mejor dicho, San Ignacio siguió el ejemplo de María. Aquella bienaventurada noche del nacimiento de Jesús, su madre fue guardando en su corazón todos los detalles de lo que sucedía y los atesoraba profundamente. Pero María no se limitó a meditar en estas cosas una y otra vez. También abrió su corazón a Dios y fue dócil al Espíritu Santo para que la guiara. En efecto, la Virgen practicó el arte de la oración meditada con toda perfección. La Virgen, ya fuera que lo entendiera o no, igualmente guardó todas las cosas en su corazón para reflexionarlas y meditarlas minuciosamente. Ella ponderaba tanto las palabras de Dios como sus obras, para que nada de lo que Él dijera o hiciera se escapara de su interior. Esta fue su regla constante, una ley para toda su vida. Como nos decía San Teófilo de Antioquía, obispo del siglo II. Vemos que María fue mujer de oración, rezaba siempre. Cuando el mundo todavía la ignoraba, cuando es una sencilla joven prometida con un hombre de la casa de David, María reza. María está en oración cuando el arcángel Gabriel viene a traerle el anuncio a Nazaret. Se hace disponible a la voluntad de Dios en actitud de apertura, de corazón abierto a la voluntad de Dios. Y en esa misma actitud orante, donde guardaba todas las cosas y las meditaba en su corazón, María acompaña la vida de Jesús hasta su muerte y su resurrección. Todo lo que pasa alrededor de María termina teniendo un reflejo en lo más profundo de su corazón. Los días llenos de alegría, como los momentos más oscuros, cuando también a ella le cuesta comprender el camino que está recorriendo, como ese tremendo día de Viernes de Pasión. María guarda también ese dolor en su corazón y lo lleva a su diálogo con Dios. Poco se habla en los evangelios de la presencia de María, pero ella está en los momentos decisivos de la vida de su hijo. Especialmente los narra los evangelios de Lucas y de Juan. María, Lucas denuncia con preguntas sembradas de dudas, momentos decisivos en la vida de María. En la Anunciación, cuando pregunta al ángel, ¿cómo es posible que esto suceda? Las palabras de Simeón durante la presentación del niño en el templo. ¿Será posible que dichas palabras no la hayan removido y preocupado? O las palabras del mismo Jesús adolescente, cuando permanece en el templo mientras sus padres han partido y luego lo buscan. Esa frase, hijo, ¿por qué nos has tratado así? No aclara para nada la enigmática respuesta de Jesús de tener que ocuparse de las cosas de su Padre. Y el texto solo comenta sobriamente que María conservaba todo en su corazón. Nos podemos imaginar la prueba vivida por María durante los 30 años de la vida oculta de Jesús, que parece anular todo lo que ella había oído profetizar sobre su Hijo. En este largo periodo, ¿no será que María experimenta tal vez el misterio de la kenosis,
del abajamiento del Hijo, como nos lo explicita el himno a los Filipenses, tengan los mismos sentimientos de Cristo, quien a pesar de su condición divina no hizo alarde de ser igual a Dios, sino que se vació de sí y tomó la condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres. Y cuando esa kenosis, ese total abajamiento del Hijo culmina en el Gólgota, aparentemente derrotado, hemos de creer que a María se le ahorró el desconsuelo del Hijo cuando clama: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo cierto es que María permanece ahí hasta el final, permanece ahí toda la noche en la prueba de la contradicción, poniendo juntas la evidencia del fracaso absoluto y la confianza sin palabras de que Dios salva también en esa pérdida. ¿Qué sentiría María? ¿Qué pasaría por la mente de la Virgen en esos momentos? Quizás todos los recuerdos se agolpan en su mente. Nazaret, Belén, Egipto, nuevamente Nazaret, Caná, Jerusalén. Quizás en su corazón revive la muerte de José y la soledad del hijo con una madre después de la muerte de su esposo. El día en que Jesús se marchó a la vida pública, en la soledad de los últimos 3 años. Y en ese momento, cuando Dios hecho hombre ha dejado el mundo y todo es desolación, María confía en las promesas de su Hijo y conserva la esperanza en su interior. Ella se hace madre de la espera paciente. Está dolida por la muerte de su Hijo, ciertamente, pero mantiene viva la llama de la fe. Cuando todos parecen dar la espalda, allí está la Madre, de pie y en esperanza. ¿Cómo estaría el corazón de María cuando ve que los pocos discípulos que quedan bajan a Jesús de la cruz, lo envuelven en lienzos aromáticos y los dejan en el sepulcro? Hoy, Sábado Santo, es un día de espera. Jesús ya no está en la cruz, está en el sepulcro. En este día la Iglesia nos invita a contemplar a Jesús en el sepulcro y a permanecer en la espera con María. Es un día de silencio, pero con una característica única. Es un silencio lleno de esperanza, que nos lleva a la esperanza. Y para adentrarnos en él, no encontraremos mejor mano que nos guíe que la mano de María. María en medio del silencio de Dios y la ausencia de su Hijo. Confía en que el Padre sigue adelante con su obra amorosa de salvación. Mientras María vive esta soledad, Cristo está descendiendo a los infiernos para liberar a los justos y abrir las puertas del abismo, como rezamos en el credo. María nos propone vivir en nosotros su fe del Sábado Santo. Cristo está en el lugar donde solo Él puede estar. María no puede acompañarlo. Él es quien salva. María aguarda, permanece abierta a que Dios revele, haga, disponga, aún en el aparente silencio. Día Sábado Santo para profundizar y para contemplar. Día de ausencia, de reposo,
de soledad, de dolor, pero también de espera y de esperanza. San Ignacio, fiel siempre a la palabra del Evangelio, nos invita a contemplar un encuentro del que el Evangelio no habla, el de la primera aparición del Señor resucitado a Nuestra Señora. Ignacio comienza sus contemplaciones de cuarta semana de los ejercicios diciéndonos que después de que Cristo expiró en la cruz y el cuerpo quedó separado del alma y con él siempre unida a la divinidad, el ánima beata descendió al infierno, asimismo unida con la divinidad, de donde, sacando a las ánimas justas y viniendo al sepulcro y resucitando, apareció a su bendita Madre en cuerpo y alma. Miremos el sepulcro, acompañemos a María. El sepulcro está vacío, lo que nos llena de esperanza. Dice Ignacio también que primero apareció a la Madre, a la Virgen María, lo cual, aunque no se diga en las Escrituras, se tiene por dicho que apareció a tantos otros, porque la Escritura supone que tenemos entendimiento como está escrito. ¿También vosotros estáis sin entendimiento? Este encuentro pascual entre el Señor resucitado y Nuestra Señora es completamente diferente a las apariciones de que habla el Evangelio, ya que todas tenían por objetivo convencer y asegurar a los discípulos dudosos de la resurrección de su Señor. El consuelo que recibió la Virgen en este encuentro no es en absoluto compensación sentimental por las penas padecidas al pie de la cruz. Esta consolación no podía menos de ser sino crecimiento en la fe pascual, en la esperanza pascual y en el amor pascual. No es, como en el caso de los discípulos, una fe demasiado humana y vacilante, necesitada de aumentarse. En la Virgen, la Pascua le hizo acrecentar la fe en su Hijo resucitado, que revela cómo la vida brota de la muerte, cómo en el interior mismo del padecer y de los dolores brilla la luz de Cristo. Junto con esta reflexión, los invito a que penetremos en el gozo de María en la resurrección. Tratemos de ver a Jesús que se aparece a Nuestra Señora. El cariño, la alegría, la ilusión de ese encuentro. El gozo de María. Jesús que llega junto a María llena su alma del gozo que nace de ver cumplida la esperanza. ¿Cómo estaría el corazón de María con la fe iluminada y con la presencia de su Hijo en su alma? Si la encarnación, siendo un grandísimo milagro, hizo que María entonara el Magnificat, mi alma canta la grandeza del Señor, mi espíritu festeja a Dios mi Salvador, porque se ha fijado en la humillación de su esclava, y en adelante me felicitarán todas las naciones, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas en mí. ¿Cuál sería el nuevo Magnificat de María al encontrarse con su Hijo resucitado? ¿Cuál sería el canto
que aparece por la alegría de ver que el Señor ha cumplido sus promesas y que sus enemigos no han podido con Él? ¿Y por qué no repetir con María, junto a Jesús resucitado, ese Magnificat con un nuevo sentido? Con el sentido ya no simplemente de una esperanza, sino de una promesa cumplida, de una realidad presente. Hoy, cada uno de nosotros somos testigos de la escena. ¿Qué experimento? Alegría, gozo. Me alegro como María, como una madre se alegra porque su hijo ha vuelto. Los invito a que en este ambiente de silencio, de meditación, de oración, y también darnos espacio para contemplar. Le vamos a entregar los puntos para la oración. Que tengan una bonita mañana de oración.